Hay tres estamentos en la sociedad que son considerados los más vulnerables: los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Estos tres grupos sociales, a lo largo de los siglos y en todos los lugares de la tierra, han sufrido más que ningún otro. Los extranjeros sufren porque son extranjeros. En la mayoría de los casos, sus libertades están limitadas. En la mayoría de los casos no pueden votar si hay elecciones, no pueden tomar decisiones como los demás ciudadanos o habitantes del país y sufren, pasan dificultades. Los extranjeros. Y más que ningún grupo, las viudas sufren mucho en la sociedad, tienen sus limitaciones. Sus familiares muchas veces les limitan y en algunos casos les discriminan. No pueden hacer todo lo que desearían hacer y tienen que esforzarse de muchas maneras para poder hacer frente a los problemas sociales, pero de todas maneras, muchas veces las puertas se les cierran y sufren los extranjeros, sufren las viudas y sufren los huérfanos. Ningún estamento social sufre las dificultades que estos tres que he mencionado. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 3 al 8. Como he mencionado ya muchas veces, en este repaso de la primera epístola de Pablo a Timoteo, este hombre que recibió esta carta del apóstol realizaba un ministerio pastoral, evangelístico y misionero en una gran ciudad, la ciudad de Éfeso. Y en su trabajo como pastor, Timoteo tuvo que luchar con muchos problemas de herejías principalmente. En Éfeso había muchos grupos religiosos herejes, pero también Timoteo tuvo que sufrir la inmadurez de muchos creyentes, miembros
de la iglesia, si había una sola, en Éfeso, o de las iglesias, es decir, las congregaciones locales. Y aquel joven pastor recibió la ayuda, el consejo, la dirección de su padre espiritual, de su mentor, el apóstol Pablo. En esta epístola, en el capítulo 5, versículo 3, Pablo escribe a Pablo escribe a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. Había algunas que no eran verdaderas viudas. Ciertamente habían perdido sus esposos, pero Pablo no las considera viudas en verdad. Y le dice aquí: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Las viudas que tenían familiares, hijos o nietos o personas allegadas que podían proveerle de sostén, ayuda económica, Pablo no las consideraba viudas en verdad, porque tenían ayuda de sus familiares cercanos. En el versículo 5, Pablo dice: mas las que en verdad, o la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esa era la viuda en verdad. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la que Pablo considera viuda verdadera. La que ha quedado sola, no tiene hijos, no tiene familiares cercanos que la asistan, y esa viuda espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, es una mujer espiritual que busca la dirección de Dios, la presencia de Dios y espera en Dios. Ahora, había otras viudas que Pablo describe aquí, versículo 6, y quizá la describe con mucho desagrado. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Había viudas que se entregaban a los placeres, andaban recorriendo lugares en casas, chismeando, contando historias, cuentos, y Pablo dice que esa que se entrega a los placeres, viviendo, aunque físicamente esté viva, espiritualmente está muerta. Y Pablo le dice a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Las verdaderas viudas vivían una conducta irreprensible. Vivían una vida recogida, una vida espiritual, una vida de consagración. El apóstol añade: porque si alguno
no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que Pablo describe aquí cómo una iglesia debía de comportarse primeramente hacia toda la congregación, todos los miembros de la congregación, pero luego particularmente a personas que debido a su situación tenían limitaciones, tenían problemas, como el caso de las viudas. Y a esas mujeres Pablo las divide en dos grupos: las que eran verdaderas viudas, habían perdido a su esposo y no tenían ayuda externa, no tenían hijos ni familiares cercanos que le ayudasen. La congregación estaba en la obligación de ayudar a esas que Pablo llama viudas en verdad. Había otras que se dedicaban a los placeres, y Pablo dice que esas viudas que se dedicaban a los placeres viviendo estaban muertas. Y Pablo dice a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El miembro de cada congregación debe vivir una vida irreprensible. Irreprensible significa que no hay de qué acusarle. Y eso es lo que Pablo manda a Timoteo que él enseñe en la congregación. Y el apóstol añade al concluir: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es decir, se está comportando exactamente igual que un incrédulo. Es más, Pablo dice que es peor que un incrédulo. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir a la luz de las Escrituras y hacer con aquellos miembros de la congregación desafortunados como las verdaderas viudas, extender nuestra mano y prestarle ayuda. Y aquellas que no son viudas en verdad, aunque han perdido a su esposo o sus esposos, ayudarles a que recapaciten y se entreguen al Señor y vivan una vida que agrade a Dios. Ese es el mandamiento de la palabra de Dios y cómo la congregación debe ser pastoreada. Que Dios bendiga a los pastores que tienen que confrontar situaciones como esta que Pablo describe aquí. Que Dios bendiga a los siervos de Dios y les dé sabiduría para que sepan cómo enseñar a esas viudas en verdad, viudas verdaderas, y cómo corregir aquellas que, habiendo perdido a sus esposos, no son viudas en verdad. Hermano, hermana, alza tus ojos al cielo y pídele a Dios que te dé la sabiduría necesaria para vivir en este mundo para su gloria y su honra. Si eres viuda, que seas una viuda de verdad o en verdad, que honra y glorifica a Dios. Si has perdido a tu esposo, no andes de casa en casa chismeando
y deshonrando a Dios, sírvele para su gloria y su honra. Que Él te bendiga ricamente. Amén.